está sucediendo algo muy bueno y por eso tenemos acá en piso la oportunidad de entrevistar a la rectora, la señora rectora de la UNASUR, la doctora Mirta Reyes, una profesional de altísimo nivel, muy activa, que siempre está intentando llevar lo mejor a la sociedad educativa. Y también está con nosotros quien es director de la Academia Republicana, un gran amigo que yo admiro muchísimo, un profesional de altísimo nivel, el doctor Hugo Vera. Acompáñenme, vamos a conversar con ellos. ¿Cómo le va? Bien. Buenos días. Doctor, bienvenido, mi amigo. Gracias. Qué alegría tenerles aquí. ¿Cómo está, doctora Mirta Reyes? Una semana hermosa, me imagino. Sí, así mismo, muy... bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Realmente estamos muy contentos por una semana exitosa y qué mejor que empezar una semana, ¿verdad? Un lunes comentando y analizando los pormenores y todo lo bueno y todo lo malo que se pudo rescatar de esta semana que estuvimos intensamente con el doctor trabajando. Tres instituciones muy grandes, ¿verdad? Unidas, la ANR, la UNASUR y la Academia Republicana. Son tres instituciones que se pusieron, ¿verdad?, a trabajar y bueno, dieron lo mejor y creo que se vio eso. ¡Qué emoción! Doctor Hugo Vera, por favor, contanos de qué se trata esto tan emotivo que está sucediendo. Buen día, Salín, ¿cómo estás? También a toda la teleaudiencia, muy buen día. Este es un proyecto que lo maduramos con el doctor Eduardo González ya el año pasado. Parecía un poco utópico porque significaba no quiero decir innovación, pero es como rescatar otra vez el modelo de que antes estudiaban nuestros abuelos, que se llama modelo subjetivo en educación, ¿verdad? Hay dos grandes modelos en materia educativa. El modelo objetivo, que consiste en las ciencias duras, las técnicas, las matemáticas, memorizar. Y la otra es la subjetiva, que consiste en la capacidad de enseñar a los alumnos para que resuelvan problemas. Por ejemplo, el índice institucional educacional a nivel mundial, que es PISA, toma ese parámetro, o sea, la capacidad de resolver problemas de los alumnos, no la capacidad de conocer necesariamente, o sea, apuntar al raciocinio. Entonces, el famoso pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que es lo que más se requiere en política, por la naturaleza de la política, ¿verdad? Entonces, de nada te sirve a vos, por ejemplo, ser un teórico, manejar todas las teorías, las ciencias duras, pero no tenés esa habilidad que en política es muy común ver, por ejemplo, personas que no son necesariamente académicas, pero tienen una capacidad de razonar impresionante, ¿verdad? La academia es un elemento más para, digamos, formar a las personas, pero en política nosotros los paraguayos por lo menos conocemos perfectamente ese fenómeno, el famoso Aranducate, ¿verdad? Que requiere de muchas cosas, porque la política, al ser ciencias humanas, o sea, al estar relacionadas a las personas entre sí, es complejo, ¿verdad? Y el ser humano es lo más complejo que hay. Entonces, dijimos con el doctor Eduardo González, necesitamos, entonces tenemos que hacer un convenio con una universidad, y ahí es donde dijimos, la doctora Reyes siempre está muy dispuesta a lo que sea educación, especialmente la educación que trate de bajar a las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Entonces, maduramos este proyecto entre los tres, y finalmente surge el diplomado en Ciencias Políticas, que arrancó en abril. Le presentamos, de hecho, primero al presidente Horacio Cartes, le explicamos la metodología, en qué consistiría, porque era un curso totalmente gratuito, cómo se iba a sustentar con la certificación, que era opcional, ¿verdad? Doctor, permíteme un poco ahí hacer una pausa para valorar este proceso. Esto nace de un encuentro entre ustedes, fue una idea que se le presenta al partido después. ¿Es así, sí, doctora? Es así. ¿Cómo fue ese momento? ¿Le llama al doctor? El doctor, ¿Y sí. qué le dice? Rectora, tenemos una idea, porque usted tiene una universidad muy prestigiosa, que respalde la UNASUR, es un sello muy importante. La verdad que con el doctor
siempre solemos reunirnos y delirar un poco, ¿verdad? Sí. De varios Soñar. cursos, de soñar, ¿verdad? De la importancia que tengan esa formación. Y bueno, entonces maduramos con el doctor, él tenía ya en mente el esqueleto y faltaba, bueno, organizar todo eso y entonces se pudo dar y fue muy lindo porque en el transcurrir tuvimos invitados muy especiales que reforzaron y como bien lo decía él, la enseñanza subjetiva que el famoso rendir con el libro abierto, Claro, ¿verdad? claro. Tiene que le pone todos los libros y bueno, que saque sus conclusiones. Claro. Esa es la idea. Ahí viene lo que nos contaba el doctor y quiero nomás cerrar esta primera parte porque me parece nomás muy relevante entender cómo nacen las cosas. Ya vamos a entrar en la criatura después de haber nacido. Sí. Pero esto, ¿cómo decide, doctor? Me imagino, a ver, voy a intentar un poquito intentar ponerme en ese lugar hace unos meses, unos años, cuando ustedes planificaban esto, ¿verdad? Porque lo más tradicional y a veces hasta lo más valorado es el método objetivo, donde vos me decís la ideología política de Karl Marx fue la siguiente, la ideología, y yo me memorizo, no educamos así. ¿Cómo dice el mercado, en este caso el mercado académico, necesita el subjetivo y en base a la necesidad de la gente, ¿cómo toma esa decisión? Bueno, yo tengo una especialización en educación, por eso conozco demasiado bien esa parte teórica, ¿verdad? O sea, que era siempre, o sea, yo he seguido, y además me gusta mucho la historia, he seguido lo que es el revisionismo histórico. El método subjetivo comenzó a enterrarse en la década del 40, cuando cambia por el modelo agnotológico, se llama, es un modelo donde los alumnos tenían que memorizar nomás, así tipo enjaulados, todo de memoria, y se iban saliendo como en una fábrica, ¿verdad? Antes nuestros abuelos estudiaban retórica, latín, o sea, era muy diferente la Humanidades. educación. Cosmografía y todo estudiaban. Sí, exacto. Antes, Era sí. muy diferente a la educación que tenían nuestros abuelos, padres, a la que tenemos ahora. Ahora es prácticamente proceso y muy poco ya resultado. 80% proceso y 20% resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que al modelo ahora le interesa más el comportamiento condicionado. Es decir, el Estado te va condicionando la conducta de acuerdo a folder, modelos, y te van creando el ciudadano que ellos quieren, no el ciudadano que uno mismo desearía ser. Entonces ese modelo cambió y hablamos con el doctor Eduardo y realmente yo debo de reconocer públicamente al doctor Eduardo González porque él fue el que se animó a decirme, mira, esto tenemos que presentarle al presidente. O sea, así mismo, vos sabes que hablamos, ¿verdad? Porque esto viene de muchas charlas. Claro. Hablamos, qué tal sí, que... Bueno, entonces el doctor Eduardo González me dice, bueno, esto tenemos que plantearle, pero plantearle directamente vos al presidente. Ese pirimba, ¿verdad? O sea, la primera vez que le iba a conocer a Horacio Cartes, la admiración de siempre a Horacio Cartes por el liderazgo que tiene, pero nunca le tuve enfrente. Aparte algo complejo lo que tenías que proponer. Exactamente. No es tan tangible, Sí. ahora ya es fácil. Ahora ya es fácil Pero- porque la gente ya ve el resultado, ¿verdad? Pero al comienzo, pues como todo, Sí. dice, pues, siempre, incluso está en la portada de un librito que tengo, de una frase de Carlos Dossi, que dice, los locos abren el camino que más tarde recorren los sabios. Eso. Así Al es. comienzo tenés que estar muy Sí. loco para abrir cosas La así. picada. Sí, La picada. y fue así, pero Eduardo González fue el que me dice, bueno, ya puta cosa. Hicimos, nos fuimos, hablamos con el presidente, al toque entendió, ¿sí? 2, 3 cosas así. La perpicacia que tiene Horacio Cartes realmente es de resaltar, por Sí. eso está donde está. Visionario es. No es solamente que es visionario, vos le decís 2, 3 cosas, al toque te entiende. Y agarra rápido. Una velocidad mental tener, sinceramente. Entonces, porque esto para explicar vos tenés que llevar cuadros, yo llevé todo mi PowerPoint, Claro. todo llevé para explicar, Y ¿verdad? él te leyó rapidísimo. 2, 3 cosas nomás le dije ahí. Eñón Atulan de Así mismo es. PPT. Solo les voy a pedir una cosa, amigo. Cuiden esto, porque esto es muy importante. Con esa responsabilidad hablamos ya con Eduardo González, es el presidente del Consejo Educativo de la ANR, ¿verdad? Y ahí empezamos y lanzamos. Yo dije, bueno, vamos a tener por lo menos 500 alumnos. Lanzamos 7.300 alumnos tuvimos. Wow. Tuvimos alumnos en Rusia, Corea del Sur, 7.300. Estados Unidos, Sí. 7.300 inscriptos. No terminaron los 7.300, pero 7.300 inscriptos. Eso era una barbaridad. Encima del equipo que teníamos era muy... Tuvimos que hablar con los güeyes que teníamos, doctora. Así mismo.
Jamás pensamos para... La UNASUR fue todo un desafío también porque nunca tuvimos, ni para un posgrado ni diplomado, 7.300 almas que estaban ahí al pendiente de las clases. Colapsó. Nosotros máximo dijimos que a lo mejor llegábamos a 1.000, ¿verdad? Entonces, y a 7.000 fue un... colapsó totalmente y nosotros con el sistema. Me imagino. Vamos a hablar de todo lo que sucedió. Quiero abrir el debate porque esto está muy interesante. Diego Martínez. El gusto de tener a dos importantes figuras y más aunque nos vinculan a la educación y después a la política. Así que bienvenidos a ambos a Buenos Días América. Quiero plantearles algo, si es o no posible. Entiendo que la ley no obliga a que quien quiere ser diputado o senador pase por un curso así. Pero ¿puede existir un camino antes de que juren como parlamentarios para que tengan por lo menos como opción que conozcan qué es la vida de un parlamentario para por lo menos los nuevos? Y te pongo el ejemplo de Chaqueñito, que en su vida fue parlamentario, no lo fue. ¿Qué va a saber de resoluciones? ¿Qué va a saber de, por ejemplo, sesiones extraordinarias? ¿Qué va a saber de elaboración de proyectos de leyes? Y nos puede pasar a muchos que alguna vez por ahí queramos ser o no parlamentarios, si la ley no le obliga a uno, doctor, por ejemplo, ¿puede existir por lo menos como una opción para que estudien y sepan antes de asumir como parlamentarios? Bueno, lo que decís es correcto, opción tiene que ser, porque si nosotros obligamos, automáticamente vamos a dejar de tener un sistema republicano democrático y vamos a tener un sistema que se llama sofocrático, donde sofocracia pues es el gobierno de los intelectuales. Nosotros tenemos una democracia, el gobierno del pueblo, es la soberanía. Hasta el burro, perdón por la palabra, tiene derecho a tener un representante en el Parlamento. Entonces, si nosotros cambiamos ese esquema, automáticamente vamos a dejar de ser un sistema republicano democrático y vamos a pasar a ser un sistema republicano sofocrático. La aristocracia va a ser el sistema. Entonces, por eso no se puede obligar. Pero sí, el famoso Yeye Chacuana. Si queremos estar en política, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que entender por lo que te estoy diciendo ahora, por ejemplo, porque no pocas personas piden que se regule el acceso al Congreso. Y eso es porque realmente hay una confusión, y es normal que haya una confusión, porque el ciudadano de a pie pues, no está obligado a conocer de ciencias políticas, pero el que quiere gobernar yo creo que sí tiene una responsabilidad por lo menos. Perdón que te interrumpa, pero es tan rico el debate cuando, por ejemplo, los diputados, senadores, artículo por artículo, estudiando cada término, hacen el debate. Te guste o no, ¿verdad? Pero qué rico que es el debate. Y a veces cuando uno está formado, se nota esa diferencia, salvo algunos parlamentarios. Yo sé que algunos pueden cuestionar el que voy a citar, otros le van a elogiar. Calera, uno de ellos que te podía debatir artículo por artículo porque venía preparado. Sí. Por ahí no todos tienen la misma voluntad, la misma inteligencia, etcétera, y no les da mucha importancia y solamente van para levantar la mano. Entonces, a mí me gustaría que no tengamos un parlamentario solo para levantar la mano. Sí, de hecho que es una grieta en el sistema democrático. Esa es una de las, digamos, degeneraciones en que puede caer, porque puede caer lo que decían ya los griegos, ¿verdad? Que es la tiranía de las masas, la demagogia, ¿verdad? Entonces, ahí es complejo. Tenemos ahí una pregunta espectacular, Claudia Melgarejo. Sí, ¿qué tal, doctor Vera, doctora Reyes? Doctor Vera, en base a lo que decía Diego, tengo una subsecuente, ¿verdad? Que tiene que ver con, a lo mejor no como requisito, pero sí como una inducción. Sería bueno contar con un programa de este tipo ya una vez que fue elegido. Porque entonces sí va a seguir siendo un representante democrático, pero que tiene que pasar por un proceso de inducción para conocer cómo son las cosas ya dentro del Parlamento. Quizás eso podría ser un mecanismo. Y por otro lado, me gustaría justamente profundizar en esto de cómo fue esta presentación final, porque veo que se utilizó una metodología que particularmente creo que es quizás la metodología más válida, que es la de la práctica en sí, ¿verdad? Vi que hicieron como un roleplay. ¿Tuvieron ellos que preparar sus proyectos, de estudiarlos, ver que se acoten a un formato legal e ir a debatirlos a este parlamento que se formó como examen final, digamos? ¿Cómo fue ese proceso final? Bueno, de hecho que por lo que decís, Claudia, es precisamente que cuando hablamos con la rectora encaramos de esta manera
Este está basado en lo que se llamaba antes escuelas populares, ¿verdad? Lo que hacían los griegos, ¿verdad? O sea, la ama de casa, el comerciante, Sócrates que se paseaba con ellos, hablaba, debatía. Bueno, entonces hicimos que sea accesible para una ama de casa. O sea, por ejemplo, las personas que hicieron el curso, una ama de casa, un albañil, un comerciante, salieron entendiendo cómo funciona la moneda, la inflación, o sea, lo necesario, ¿verdad? Entonces, este modelo es adecuado para el sistema democrático, porque tiene que entrar ahí a entender sobre esto todas las personas que tienen la legitimación de votar, o sea, la soberanía popular. Entonces, no podía ser demasiado restringido, ¿verdad? Y finalmente, con lo que decís, la última pregunta, el simulacro, que fue una idea justamente de Eduardo González cuando hablamos, él dijo, bueno, esto se hace, por ejemplo, en Inglaterra, es muy común. Me dijo, Hilo Moreno le había comentado, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a hacer que no hay examen, porque va a ser por proceso. Pero sí vamos a tener un examen obligatorio para los que quieran integrar el cuadro de honor. Vamos a dar 2 medallas de oro, 43 medallas de plata y 15 de bronce. ¿Por qué de esa manera? Porque 2 de oro, hombre y mujer, categoría femenino y masculino había. No es que había paridad, sino que 2 categorías diferentes, ¿verdad? Y 43 ya todo mezclado, por decirlo así. ¿Y qué íbamos a hacer con eso? 45 iba a ser los senadores y 15 suplentes. Por eso hicimos de esa manera. Terminó el curso, habilitamos el examen que no era obligatorio, solamente a los que querían integrar el cuadro de honor. No previmos un detalle tecnológico, 4.900 entraron para rendir. Pero se prepararon como, y eso decían los alumnos, nadie nos obligó, pero nos preparamos como si fuera que íbamos a, no sé, la tesis y el doctorado, PhD, ¿verdad? Sí. Pero estudiaron muchísimo. Pero fue obligatorio, por eso es que fue tan increíble, surreal todo, porque nadie les obligó a nada. Ellos lo que querían era recibir la medalla de parte de Horacio Cartes. Esa era su motivación. Vos le decías, toma $100.000 y deja... No, porque recibir la medalla del presidente de la ANR era su mayor motivación. Entonces, jugamos con todos esos elementos motivacionales y fue una bomba nuclear que apenas pudimos ministrar doctorado. Sí, apenas pudimos. Le quiero contar a la rectora si se esperaba este éxito, por un lado, y segundo, ¿qué tiene previsto para el próximo año en actividades parecidas a esta? Bueno, desde el inicio teníamos la certeza de que esto iba a ser un éxito total por el modelo que nosotros estábamos teniendo, que era justamente el modelo de inclusivo, incluir a todos. Y que se entienda que las ciencias políticas, ¿verdad? Como bien lo decía también Claudia, la política es servicio, ¿verdad? Entonces, las ciencias políticas, cuando uno dice, no solamente se refiere a la política partidaria, sino que a distintos tipos de política y también, ¿verdad?, la política partidaria, ¿verdad? Pero uno puede estar en un colegio y establecer políticas educativas dentro de una administración, porque ¿qué significa eso? Establecer proyectos que sean viables y fácilmente aplicables a la comunidad, ¿verdad? En eso consiste realmente. Y de repente, ¿verdad? Por supuesto, una ama de casa, como dijo el doctor también, oye, esa cuadra no va a llegar a ser política, pero por lo menos va a entender lo que está pasando y a la hora de opinar y aportar su opinión, también ya va a ser con otra perspectiva, va a ser algo más crítico y va a ser algo más fundamentado y va a ser parte de la solución y no del problema de playarse y estar sin resolver nada, ¿verdad? Claramente, claramente. Hablando un poquito, tengo la última vuelta para después la conclusión, doctor. No quiero nomás dejar de hablar del cuerpo de esto que estamos diciendo. ¿Cuáles son las capacidades que adquirieron los alumnos en concreto? ¿Con qué capacidades salieron? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántos módulos? Sí. El curso fue de 120 horas, casi 6 meses. Se dividieron en 5 módulos. Era comunicación política, filosofía política, escuelas de economía, 5 escuelas de economía se estudiaron,
ideologías comparadas. Fue altísimo y nivel, el último fue retórica. Retórica Sí. muchas veces se confunde con oratoria. Sí. Retórica es el arte de argumentar, ¿verdad? Que justamente es lo que estamos rescatando de lo que estudiaban Una nuestros especialidad abuelos, ¿verdad? tuya de la retórica. O sea, yo soy un apasionado de la Sí, retórica yo sé porque muchos incluso se burlan, ¿no? Eso ya del pasado, ¿no? La retórica fue la espada que llevó a la helenización, o sea, que llevó a que Occidente sea hoy Occidente. O sea, que a través de la retórica fue lo que se expandió todo Occidente, ¿verdad? O sea, que lastimosamente se sacó de nuestras mallas curriculares. Y yo soy una persona que está jugada para recuperar la retórica. Por eso es mira. que está, y les encantó a los alumnos, no sabes cómo era uno. Si vos ponías así entre los 5 módulos, ¿cuál fue el que más les gustó? Todos optaban por la retórica. Pero Un día, te cuento nomás entre paréntesis para no interrumpirte, para que concluyas eso, doctor. Pero un día me enseñaste algo, yo no sé si vos recordarás, porque fue de paso. Cuando yo te comentaba que estaba discutiendo o conversando con unas personas que defendían algunos derechos de minorías y compañía, y que yo te decía, pareciera ser que están buscando pelear todo el tiempo. Y yo lo que quiero es conciliar. Y ahí me dijiste vos, lo que pasa es que esos discursos se instalan con las dialécticas. O sea, su fórmula, retóricamente hablando, es la discusión. No, vos nunca vas a conciliar porque la fórmula es encontrar la diferencia. exactamente, porque ¿Te acordás? Sí, el arte de polemizar, ¿verdad? La erística. Lo que pasa es que si vos estás de acuerdo con... Ponele que nosotros estamos de acuerdo con algo. Al salir acá yo te vas a olvidar ya. Pero si nosotros discutimos a muerte, claro, siempre manteniendo el respeto, sin caer en falacia ad hominem, o sea, con argumentos, pero que busquemos la diferencia. ¿Para qué? Para que se quede eso. O sea, esa es la fortaleza de la Claro. discusión, ¿verdad? Entonces, eso se enseñó también. Claro, Sí, sí, sí. eso, por sobre todo eso, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Qué Después cuando importante, tuvimos los ¿Cómo 60, trabajaron, doctor, solamente para entender, cómo trabajaron en la malla curricular, el contenido académico? Porque eso es un trabajo Sí. fuerte, sí, ¿verdad? No eso- menor. Eso hace 20 años que yo vengo enseñando en la Fundación Claro. ISOS, ¿verdad? Es un programa Ayudó que eso, que esa yo vine experiencia. trabajando ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya varias veces hicimos año tras año. La diferencia es que este año tuvo demasiada visibilidad, primero por el apoyo de la universidad y Claro. después por el apoyo de la ANR, ¿verdad? Por eso es que tuvo mucha visibilidad, ¿verdad? Qué Pero ya es un espectacular. programa antiguo. Salieron entonces capacitados. Y quiero ir llegando al final para primeramente hacer una pregunta que creo que suma. La ciudadanía nos está mirando, nos miran gente colorada, gente de otros partidos, ¿verdad? Gente apolítica, que también es algo que se instaló mucho hace unos años, ¿verdad? Que como que la política es algo negativo. Sin embargo, gente del sector privado, fundaciones de una universidad, ven una oportunidad a través del partido. Quizá es una forma de ver el momento político del Paraguay, ¿verdad? Hay gente que dice ANR nunca más y hay gente que dice hay una oportunidad de hacer el bien a través de la institución. Sí, es que entendían un poco de política, por ejemplo, los que diseñaron ANR nunca más, jamás hubieran hecho esa campaña. Fue lo que le llegó a fortalecer al Partido Colorado, porque tiene, eso se llama en comunicación efecto Streisand, o sea, justamente tiene el efecto contrario. Si vos te das cuenta, hay un antes y un después de ANR nunca más, por ejemplo. O sea que de que somos apolíticos es una ficción. El hombre es un animal político por naturaleza. O sea, hasta con nuestros hijos estamos todo el tiempo negociando. O sea, imposible es sustraerse de la política. ¿Eso es así, doctora? Así mismo es. Y justamente aprovecho la oportunidad, me encantó que resaltes eso, porque de repente uno dice, ¿verdad? La UNASUR es colorada, ahí están todos los colorados. Este curso, realmente uno de los condicionantes era que no tenía que ser direccionado para un solo partido. No estaba condicionado para ningún tipo de religión, ningún tipo de condición social, ni siquiera educativa, ¿verdad? Porque como es un posgrado, los que tenían ya un título recibían el diplomado, pero los que no recibían uno de participación. O sea, fue totalmente abierto, que se entienda que la universidad, conjuntamente con la academia republicana, presentó un proyecto para toda la ciudadanía y
había gente de todas partes del país, de Puerto Casado, de Loma Plata, de Caguazú, de Pilar, de Villarrica, un montón de gente más que vinieron, ¿verdad? Y fue muy enriquecedor el aporte de cada uno desde su sector y desde su estilo de vida, ¿verdad? De su departamento. Qué lindo lo que nos cuenta, doctora. Muchas gracias, doctora, por estar acá y por lo que está haciendo por tantos jóvenes. No, la agradecida soy yo y bueno, también respondiendo a la pregunta que me hizo el compañero, nuestro próximo paso es habilitar la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas, Criminología, ¿verdad? También, y el doctor Hugo Vera va a ser el decano. Me imagino, qué gran noticia, gracias por esa primicia. Sí. Gracias. Doctor Hugo, un privilegio compartir contigo, te aprecio muchísimo, te admiro. Igualmente, y esto que estás haciendo me llena de alegría. Un mensaje final, ¿vuelven aquellos tiempos gloriosos del partido de grandes intelectuales? Sí, pero yo quisiera ir más allá, ¿verdad? Yo creo que el país necesita no solamente el Partido Colorado, porque si solamente se fortalece un partido, vamos a matar el bipartidismo. Yo creo que el Partido Liberal también necesita hacer lo mismo, necesita también formar sus cuadros, necesitan también de la educación para que vaya acompañado la política, porque si nosotros dejamos de lado la educación y dejamos de lado el bipartidismo, entonces sencillamente esa oposición va a ser interna dentro del Partido Colorado y bueno, yo creo que eso no es muy saludable. Yo creo que siempre tiene que haber dos, o sea, como era en un principio, ¿verdad? Así nace el sistema democrático, ¿verdad? En Roma los populares y los optímates, ¿verdad? O sea, siempre fue bipartidista. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y el mensaje es que la educación es una herramienta de desarrollo formidable que tenemos que apostar siempre a la educación. Gracias, doctor. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Hugo Vera, director de la Academia Republicana, y la doctora Mirta Reyes, rectora de la Universidad del Sur. Vamos a una muy breve pausa. En instantes volvemos con más.